Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una calurosa y bendecida bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, mi hermano Guillermo, buenas noches con todos. Qué privilegio, qué regalo hermoso que Dios nos concede de una vez más estar aquí en un tiempo breve para meditar. Así que quiero darles a todos la cordial bienvenida, confiados de que el Señor tiene una palabra muy fresca para todos nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, hermano Pastor. Como siempre, nos vamos a poner en manos de nuestro Creador para poder empezar con el mensaje de hoy. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Gracias por las bendiciones que recibimos todos los días, a cada momento, Señor. Gracias por todas las situaciones que estamos nosotros viviendo, ya sean buenas o malas, Señor. Si estamos pasando por situaciones difíciles, te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a pasar este valle de sombras, oh Padre, porque contigo todo se puede, Señor. Sin ti se nos dificultaría todo, Padre. Sin ti la esperanza simplemente no existiría y nos hundiríamos en ese problema, Padre. Si estamos pasando por situaciones de salud, Señor, danos un toque de sanidad, Padre. El día de hoy vamos a escuchar tu mensaje a través de nuestro hermano Luis Sánchez, al cual, Señor, tú bendíceles, Señor. Que sus palabras sean inspiradas por ti, Señor, para que ese mensaje llegue a cada uno de nosotros y se quede en nuestros corazones y vaya a la acción. Nos enseñes lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, por cada momento, tanto bueno o malo, Señor. Ayúdanos a estar siempre a tu lado, Padre. No nos dejes, no nos abandones, Padre. Ten misericordia de nosotros, oh Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. No merecemos nada, Señor. Todo es por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a tener el mensaje titulado El camino a la paz verdadera. Por ello lo vamos a dejar entonces con nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con mucha atención. Mi hermano Pastor. Sí, muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, estamos en el avance del análisis, el comentario y la aplicación del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. Eh, la última vez que estuvimos por aquí, bajo este canal de comunicación, habíamos compartido el tema acerca de que somos llamados a disfrutar la presencia de la otra persona. Esto en el sentido de que Dios nos regala siempre momentos y tiempos para relacionarnos y que no debe ser algo pasajero, sino que sea algo disfrutable. Y para alcanzar ese nivel, entonces somos llamados a considerar principios de vida, principios espirituales, para que nuestra relación sea en armonía. Hoy nos toca entonces ver el subtítulo de este capítulo, donde el pastor Escasero habla de aceptar el conflicto, y eso como un secreto o una llave clave. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir en pos de la verdadera paz y la verdadera tranquilidad en nuestras vidas. Ahora, nos dice el pastor Escacero en este capítulo de que no puede haber paz verdadera, genuina, con mentiras o fingimiento en nuestro corazón. Yo creo que el asunto es claro, ¿no? Porque cuando el corazón de uno está cargado de mentiras, lo que hay es como una especie de un blindaje en nuestra mente y en nuestro corazón que hace justamente que nosotros neguemos todo lo que pueda estar pasando a modo de realidad en nuestra vida. Ahora, el Señor nos ha establecido para que estemos en paz con Él, para que podamos estar en paz consigo mismo, podamos estar en paz con los demás. Ahora, nosotros somos llamados a desechar todo tipo de engaño, porque sabemos que el enemigo siempre ha tratado y va a seguir haciéndolo para que nosotros vivamos de apariencias y de caretas, cuando el Señor quiere en su voluntad perfecta que podamos ser transparentes. Ahora,
Dice el pastor Casero en este libro, quien está alcanzando madurez espiritual, y preste mucha atención a eso, evidencia pobreza de espíritu o sensibilidad o sencillez espiritual, mansedumbre, una vida de calma, de tranquilidad, pureza de corazón, estamos hablando de la santificación, de la santidad, de la pureza, misericordia, que va acompañado sin duda de compasión. Ahora, esto es clave considerar, mis apreciados amigos, porque el Señor nos llama cada día a estar alcanzando talla y medida espiritual en el sentido de crecimiento como discípulos que somos. Entonces, una persona que va madurando porque se va despojando de su corazón, de todas aquellas cosas que están de más, que son estorbo, entonces experimentamos transformación y una vida transformada, entonces lo evidencia. Y yo creo y comparto 100% con lo que detalla aquí el pastor Peter Escacero en este capítulo, de que cuando uno viene a los pies de Cristo, el Señor produce una mudanza y una transformación. Y es que finalmente, ¿no? En la fe tiene que evidenciarse en situaciones prácticas y cotidianas. Siempre lo hemos dicho, la aplicación de todo esto tiene que ver con nuestro mundo inmediato, que es nuestro hogar y nuestra familia. Ahora el Señor lo estableció. El gran mandamiento, amarlo a Él sobre todas las cosas. Hay otro implícito que es amar al prójimo. Entonces, si nosotros tenemos esa aproximación clara, genuina, de búsqueda sincera con el Señor, la obra de Él va a ser entonces manifiesta. Entonces, cuando uno va creciendo cada vez en el Señor, en la medida correcta y en el tiempo adecuado, porque la Biblia nos habla de crecer al 20, 40, 60, 100 por uno, de gracia más gracia, de gloria más gloria. Eso tiene que ser notorio. O sea, no es un asunto tan solo de anunciarlo y decirlo. Ahora, muchos de los conflictos interpersonales se debe justamente a eso, porque nuestros corazones no están siendo transformados, porque no estamos dando oportunidad a que el Señor cambie nuestra vida. Ahora, Mateo capítulo 5 verso 9, el Señor en las bienaventuranzas, Él también describió lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, una vez más, esto nos lleva a pensar en el contexto de la misma palabra de Él, de que nosotros somos embajadores, de que somos representantes de Él aquí en la tierra. Entonces, para ser esos hijos de paz, nosotros tenemos que estar en paz. Y los hijos de paz son los que van a tener la facilidad de ponerse en medio de los conflictos para ser reconciliadores, para poder ser esos hijos que brindan de la misma forma consuelo. Esto se lo consigue si nosotros vamos madurando y vamos creciendo espiritualmente. Ahora, el pastor Escacero nos dice que conflictos no resueltos siempre nos van a generar tensiones. Por eso es que nosotros no podemos dejar cosas pendientes, porque de lo contrario, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra relación de matrimonio va a estar siempre en esos cortocircuitos, va a estar siempre en situaciones que nos van a robar la tranquilidad y por ende la bendición de parte de Dios. Por eso es que no podemos dejar que pasen los días, los tiempos y los años sin resolver los problemas. Ahora, esto es una invitación a que vayamos más allá del contexto de nuestro hogar y de nuestra familia. De ahí está entonces el asunto de poder siempre estarle diciendo, Padre, ayúdame, ayúdanos, que cualquier situación pendiente en relación con alguien que hemos tenido desaveniencia o nos sentimos de alguna manera afectados, decirle, Señor, ayúdanos, porque no es voluntad de Dios que nosotros lleguemos al final de la jornada de nuestra vida con corazones que no viven en la dimensión de la paz.
Ahora, también expresa el pastor Escasero, no debemos de preferir ni ignorar los temas difíciles ni la paz falsa. Ahora, de esa manera no se van a ir de nuestra vida. O sea, ¿qué está queriendo decir? Que cuando nosotros no reconocemos que hay cosas que son conflictos en nuestra vida y las dejamos ahí, eso viene a ser como una especie de sedimento. Y cuando dice no ignorarlos, quiere decir que yo debo de prestarle, todos tenemos que prestar atención de aquellas cosas que se vuelven convulsivas en nuestra vida y que a la larga nos van a crear problemas y nos van a traer dificultades. Entonces, tener esa postura de no darle la importancia a lo que sí está pasando es como detener, es como decir, quédate ahí, sentimiento de amargura, quédate ahí, sentimiento de rencor, ánimo de venganza. Entonces, si nosotros somos indiferentes, entonces esos problemas no se van a distanciar de nuestra vida, de nuestro corazón. Ahora, preste atención a esto. El reino de Dios no se construye sobre mentiras y fingimientos. Sabemos quién es el padre de la mentira y sabemos que la intención de él es de alguna forma regresar al territorio de nuestra vida para que con sus engaños mantenernos atormentados. Y usted sabe muy bien que cuando nosotros no ponemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos en el gozo de Dios, en el orden de Dios, no le vamos a brindar paz a nadie, cuando justamente Dios, a usted y a mí, nos ha llamado a que seamos motivo de gozo, motivo de bendición para los demás. La palabra misma lo expresó. Solamente la verdad nos puede hacer libres. La verdad es una persona, la verdad es la palabra de Dios. Dios nos está llamando a que nos relacionemos con Él, pero genuinamente, pero de corazón. Tan solo así, las cadenas se van a caer, las opresiones se van a romper y vamos a vivir en la dimensión de lo que la Biblia dice, la libertad de los verdaderos hijos de Dios, la libertad, como dice Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, en este capítulo, el pastor Escacero nos habla de que para poder recuperar y alcanzar esa conexión armoniosa con los demás, tenemos que aprender habilidades para ser esos verdaderos pacificadores. Que dicho sea de paso, esto nada más es que un pequeño adelanto de la serie que vamos a ver luego, que se llama Habilidades para aplicar una espiritualidad emocionalmente sana. Esto nada más es como pequeños vetazos para poder tener una idea de lo próximo al cual tenemos que estudiar. Ahora, él dice también lo siguiente, empezando por aquí. No subestimemos la profundidad de nuestros conflictos. No es una cuestión de que, repito y subrayo esto, no es que no hay que darle importancia, no es que tiene que ser postergable. Recuérdese usted que aquí estudiábamos el caso de Saúl. Él no le prestó atención a lo que estaba pasando en su vida interior. Y deducimos, a la luz de la palabra, que él, por ejemplo, permitió que la envidia gobernase su mente, su alma, su corazón. Y finalmente, ¿en qué terminó? Quitándose la vida. Entonces, eso es para nosotros un desafío, para aquellos que nos gusta leer, estudiar y meditar la palabra del Señor, a que consideremos siempre con la ayuda de Dios venir a lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que David decía, pruébame, Señor, examíname, porque en ese proceso de pedirle a Dios como espejo, hazme ver, el Señor nos va a mostrar. Y justamente para qué, como dice el mismo salmista, para no seguir por el mismo camino. Porque de seguro, cuando Dios muestra la realidad de nosotros a causa de nuestras imprecisiones, a causa de nuestra naturaleza caída, a causa del pecado, siempre nos vamos a encontrar con cuestiones que hay que decirle, Señor, arráncalas y quítalas
completamente de nuestra vida. Ahora, para obedecer el mandato de amar correctamente, y ponemos aquí la expresión amar bien, porque muchas veces si nos pregunta, ¿usted ama? Bueno, decimos sí, pero a ver si que realmente la manifestación de ese amor es correcta. Entonces, dice el pastor Escasero, para obedecer el mandato de amar bien en la relación yo-tú, debemos de deshacernos de toda falsa paz. Bueno, ¿cómo entender esto? Ya habíamos analizado en días anteriores de que cuando hay en nosotros esa actitud despectiva o déspota, entonces alguien en esa condición se vuelve indelicado en el trato. Entonces no es la relación yo-tú, sino yo, este o ese, como cosificando a la persona o minimizando al otro. Cuando Dios quiere que aprendamos nosotros a vivir en una relación yo-tú o yo-nosotros, o sea, aproximación. Y bueno, habíamos conversado que para que se dé esa conexión sin prejuicio, pura, transparente, tenemos que permitir que Dios esté siempre en medio nuestro en esta cercanía de amistad y de relación. Entonces, para alcanzarlo, debemos tomar a modo de como alejar la basura de nuestra vida, de esa falsa paz, porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien. Y eso ya como una expresión a veces cliché de lo cotidiano, porque debo de decirlo, pero sabemos muy bien que Dios no ha terminado todavía su intervención en nuestra vida. Y hay cosas que nos quitan la paz. Hay cosas que están ahí a lo mejor escondidas en lo más profundo de nuestra alma que hace que no podamos vivir en sosiego, en paz y en armonía con Dios y los demás. Por eso es que esto es un tema que hay que prestarle atención. Es un asunto que hay que pensarlo en una forma cotidiana. Ahora, cuando el reino de Cristo, dice el pastor Escasero, llega a nuestra vida, cuán importante es reconocer eso. Pasamos de ser personas que andamos con la actitud defensiva o reaccionarios o miedosos a ser personas de apertura, de acercamiento o empáticos y vulnerables. ¿En el sentido de qué? De que yo puedo reconocer delante de los demás que soy un pecador, que he fallado, que puedo fallar en cualquier momento y que no soy un ángel que a cada rato sube y baja del cielo, sino que me muestro como un humano débil, frágil, pero apoyado en Dios. Y que si permito que el reino de Dios, o sea, Cristo, sea mi Salvador, pero mi Señor, entonces implica que yo debo de permitir que Él me gobierne. Entonces, cuando el gobierno de Dios en su reino toma control de mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad, entonces quiere decir que estamos siendo transformados. Por eso va la expresión, pasamos de ser para poder ser otro tipo de persona. Por eso es que Pablo dijo, el que está en Cristo es una nueva persona. Lo viejo ha pasado, todo ahora es nuevo. Y lo que resta por existir, decía Pablo, lo vivo en la dimensión de la fe. Qué claro ese pensamiento. O sea, nos da a entender que en la medida de cuanto nosotros nos relacionamos con el Señor, nos aferramos a la fe, aprendemos a vivir en la dimensión de la fe, podemos decir ante las dificultades que no van a faltar, todo lo podemos en Cristo que siempre nos fortalece. Ahora, también dice el pastor Peter, practicar conductas maduras y buenas. Nos van a ayudar en nuestro proceso de crecer integralmente. Y usted y yo entendemos que la expresión integral quiere decir todo. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, cuando uno practica, esto es un asunto de todos los días, en el Señor, en la palabra, en la familia de la fe, vamos aprendiendo estas conductas buenas, que son maduras, porque así
los discípulos del Señor buscan esto, entonces nosotros vamos a crecer como debe de ocurrir, porque lejos del Señor, lejos de la vida de la iglesia, lejos de la palabra, es como quedarnos en nada. Y yo creo que este punto también es sumamente claro. Ahora, dice también el pastor Escacero que para nosotros ir en el sentido, en la verdadera relación del yo-tú, entonces, mire esto, mire el enfoque. Hay que escuchar y hay que hablar correctamente. Entonces, escuchar y hablar correctamente, esto ya es principio de las buenas relaciones. Estamos entrando ahora entonces a un primer punto clave de las prácticas de este tipo de disciplina, y es en cuanto a la comunicación. Usted sabe que para una buena comunicación tenemos que aprender a escuchar bien para poder hablar bien. Eso facilita la conexión mutua. Es que parece increíble por causa de tantas cosas que pueden ocurrir y pasar por nuestra mente. Puede ser que el emisor nos está diciendo cosas tan claras y buenas, pero tanto ruido mental que tengo en mi alma que no preciso en lo que me dice. Se crean las guerras y los conflictos. Y por otro lado, cuánto hay que decirle, Señor, Padre, ayúdame a tener una palabra que siempre construya y a la vez edifique. Ahora, al escuchar correctamente, entramos con prudencia en el mundo de la otra persona. Fíjese que a veces los grandes conflictos se debe a qué? Que somos presurosos en hablar, sin escuchar lo suficiente. Entonces, se requiere, y ese es uno de los puntos, y, perdón, uno de los temas que más adelante lo vamos a revisar, es cómo poder tener una pelea limpia. Suena medio raro y contradictorio, ¿no? Pelea limpia. Es una expresión figurativa de que realmente podemos abordar las desavenencias. Entonces, un principio es escuchar correctamente, porque cuando uno escucha bien a la otra persona, yo puedo entrar con prudencia en el mundo del otro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno aprende a escuchar bien, entonces uno puede ingresar al mundo de la otra persona, interpretar lo que siente y lo que piensa. Y de esa manera, por eso es que Proverbios dice que tenemos que aprender a hablar sabiduría, ¿no? Y dar respuesta conforme a la situación, en este caso, de quien nos habla. Por eso es que nosotros tenemos que vivir orando, diciendo cada vez, Señor, que yo hable, mi palabra sea una palabra que realmente construya y no produzca ningún tipo de conflicto. Ahora, aquí nos habla el pastor Escacero cuando estamos en la postura de hablar, porque note esto, en comunicación se relaciona a alguien que oye, a alguien que habla y viceversa. Entonces, cuando el turno para nosotros es hablar, dice el pastor Escacero, y esto es fundamental, hablemos en primera persona. O sea, lo que yo siento, lo que me está pasando, lo que nos está pasando. Eso implica que tenemos que hasta pronunciar el nombre de la otra persona. El problema es cuando yo trato de solucionar conflictos, pero hablo generalidades. Y en esas generalidades es que se generan suspicacias y sospechas y vienen las malas interpretaciones. Ahora, también se nos dice que tenemos que aprender a hablar brevemente. A veces es un defecto de comunicación que solamente queremos hablar, pero en el hablar vamos imponiendo o queremos imponer cuando no oímos a la otra persona. Queremos que nuestra razón sea la que predomine. Cuando alguien que no reconoce el valor del otro, entonces nunca va a pensar que cuando la otra persona tenga el turno de hablar, lo que pueda decir pueda ser provechoso. Entonces, tenemos que aprender a ser breves también en nuestras ideas y nuestros pensamientos a comunicar. Tercero, usar por ende frases cortas. Y eso hay que decirle, Señor, ayúdame a que cada vez que yo hable, realmente pueda ser en una forma concisa, por ende entendible. Cuarto, corregir en amor. Mire, parece increíble. A veces caemos en el plano del reclamo y la acusación y no solucionamos nada.
porque la cuestión es que tenemos que aprender a abordar las desavenencias y en diálogo pedirle al Señor. Si yo estoy viendo que la otra persona tiene actitudes incorrectas, ha cometido errores, tiene falta, la Biblia me manda a exhortar. Y entendemos que exhortación lo implícito es corregir, pero tenemos que hacerlo en amor, porque nadie que reciba una exhortación sin amor, no esperemos que tenga la actitud correcta para seguir hablando con nosotros o decir, por favor, ayúdeme, necesito algún consejo de parte suya. Quinto y último, tenemos que hablar sin ser insinuantes. Y ya vamos a ver, hasta cierto punto, repetir ciertas cosas es clave. Pero usted y yo finalmente no somos llamados a convencer a nadie, porque el que convence es el Espíritu de Dios. Y lo peor que puede haber en un proceso de dialogar, llámese con los hijos, esposo o esposa, en medio de desaveniencia, es estar recalcando y remachando, como decimos, en lo mismo y en lo mismo. Yo creo que no. Si tal vez no nos escuchó, bueno, hablar una segunda vez. Si no nos entendió lo suficiente, tal vez una tercera. Pero parece increíble. Muchas de las grandes guerras que se han dado en hogar y en la familia es porque estamos insinuando y estamos en lo mismo y en lo mismo. Pero eso lo mismo resulta que no es la intención de solucionar los conflictos. Ahora, es cuando tomamos la postura de escuchar, porque hay un momento en que nos toca oír. Entonces, miren lo que nos dice el pastor. Esto es maravilloso. Tenemos que estar aprendiendo a estar quietos y en silencio. Ah, bueno, usted me dirá, esto es difícil. Porque cuando uno lo hiere, cuando alguien es grosero contra uno, cuando tiene actitudes indebidas, uno quisiera reaccionar en esa medida. Pero no olvidemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto es un asunto para decirle a Dios, porque si somos de aquellos que nos desesperamos y caemos en la provocación, Señor, ayúdame a tener quietud en mi alma. Ayúdame a guardar silencio hasta el momento oportuno. Número dos, permitamos que el otro hable. Ya dijimos, es un defecto cuando yo solamente quiero hablar y no permito al otro que se exprese. Tercero, evitemos las interrupciones. Bueno, aquí esto es un asunto de derechos también, porque si el otro me escuchó lo suficiente, porque yo ya hablé lo que tenía que hablar, permitamos que el otro lo haga en la misma medida. Cuatro, meditemos en lo que escuchamos. A veces el problema es nuestra ligereza. Por eso es que Santiago sigue diciendo que tenemos que ser pronto para oír con nuestros dos oídos, tardos para hablar con la una sola lengua que tenemos. Cinco, al terminar, la otra persona, cuando deja de expresarse, preguntemos, dice el pastor Escasero, si tiene algo más por decir. O sea, somos llamados a decir, ¿tienes algo más que expresar? Sea, usted nota la forma, ¿no? A que lo digo, ah, ¿qué tienes que expresar? Oye, algo más que se te queda ahí guardado, háblalo todo. Eso es muy diferente, ¿no? Entonces, somos llamados con delicadeza y con buena intención, aun cuando los ánimos están fuertes, decir, ¿tienes algo más que expresar? Para que de esa manera podamos, con la sabiduría y la ayuda de Dios, abordar cualquier tipo de malentendido o problemas. Ahora, esto es clave. Pastor Escasero dice, al repetir ciertas expresiones escuchadas del otro, o sea, si yo oigo y escucho a la otra persona, yo tengo que asociar términos, ¿no es verdad? Que lo de la otra persona he considerado que yo puedo tomarlo para seguir hilvanando el diálogo. Porque en esa forma hábil y técnica de repetir lo que el otro ha dicho, mire lo que dice el pastor Escasero. Vamos a evidenciar nuestra atención al que nos habla. Porque cuando yo repito una y dos o tres veces de algo que me dijo, yo estoy indicándole de que todo lo que está diciendo yo lo estoy captando y he prestado atención. Y nota la diferencia, ¿no? Cuando le decimos al otro, habla todo lo que quieras, ¿no? Y cuando ya terminó, dice, bueno, ya sacaste todo tu veneno, ok, nos vemos mañana.
o en algún otro momento vamos a conversar. Eso para nada es absolutamente saludable. Ahora, dice el pastor Escacero, quiero ir terminando este análisis. Pongamos nuestras ideas y respuestas en espera. Mire, a veces por la desesperación queremos decirle todo a la otra persona. Eso es peligroso, eso es muy peligroso, porque a veces salen cosas que tampoco han ocurrido y hay otras que están muy escondidas. No, yo creo que si nos da la gracia a Dios, del Señor, del disfrutar de la otra persona, tenemos que aprender a decirle, Señor, y a ver, indícame cuándo será el próximo tiempo, el próximo momento, en qué lugar tendré que abordar este punto con tal o cual persona. El problema es cuando vemos que ahorita es la oportunidad y entonces, como se dice la expresión, discúlpenme, vomito absolutamente todo. Y eso es lo que produce más bien es malestar, muchas veces confusión y perturbación. Yo creo que al finalizar un tipo de encuentro para solucionar los problemas, debe de haber satisfacción donde uno finalmente pueda decir, lo superamos y realmente podemos seguir adelante. Ahora, al valorar el punto de vista en contraste, o sea, la opinión del otro, si valoramos eso, dice el pastor Escacero, estaremos dignificando a la otra persona. Yo creo que también no es fácil esto. Porque si el otro quiere imponer con una postura absurda, a lo mejor en el momento su lógica no es lógica verdadera y está en una actitud que no debe de ser, uno dice, yo voy a reaccionar. Por eso siempre hay que pedirle al Señor nos ayude. Entonces, puede ser que estamos no coincidiendo, pero al escuchar al otro, ¿no es verdad? Y yo veo que el contrario, o sea, la otra persona tiene su lógica, tiene su argumento. Solo el hecho de escucharle en una forma de vida, le estoy dando la dignidad que debe ser al otro como persona que Dios la crea. El problema es cuando yo tengo gestos, cuando interrumpo, cuando yo también quiero imponer, ahí no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo. Ahora, no dejemos de usar la expresión, lo que usted dice, expresa el pastor Escacero, tiene mucho sentido. Ahora, usted me seguirá diciendo, pero esto es difícil, porque ¿qué si el otro no está en la lógica, no está en lo correcto? Bueno, sí, si es así por ese lado, tenemos que orar y decirle, Señor, trata conmigo y con la mente de la otra persona. Pero ¿qué cuando lo que está diciendo el otro está conforme a lo que Dios lo ha dicho, ¿no? Entonces, nosotros somos, mire, esto tiene que ver con técnica y habilidad, ¿no es verdad? Es para decirle, lo que usted acaba de decir tiene mucho valor, yo lo considero. Si se da cuenta, lo contrario, cuando uno descalifica al otro, minimiza al otro, no le da el valor suficiente, uy, eso es para mantenerse entonces en enemistad para siempre. Que Dios nos guarde de eso. Padre, gracias por habernos permitido leer y comentar esto que creo que es de tanto valor. Ayúdanos, Señor. No es fácil, no es fácil, pero con tu ayuda podemos. Ayúdanos, Señor, siempre. Puedan haber estas situaciones complejas, difíciles, que nos roba la paz dentro del hogar, relación conyugal, relación con nuestros hijos y el contexto de la familia, porque sabemos que todo parte de nuestra casa. Nos ayudes a ser, Señor, esos verdaderos hijos de paz, esos verdaderos embajadores del reino, que son reconciliadores, que vivimos en el consuelo tuyo. Padre, oro una vez más, que de todas las personas que hoy han tomado la opción de escucharnos, venga de ti un toque muy especial. Tú conoces las necesidades y toda carga la dejamos delante de ti, sabiendo que tu obrar sigue siendo perfecto y completo. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje que titulaba el día de hoy El camino a la paz verdadera, ¿no? Esta hablaba justamente
un tema muy interesante que es muy humano, ¿no? El tema de los conflictos. Creo que todos en nuestra vida, y no solo en un momento, en varios momentos, hemos tenido situaciones conflictivas, ¿no? Y como usted bien lo hablaba, una de las cosas importantes es no dejarlo acumular el conflicto, ¿no? Es decir, no subestimar el conflicto. Porque muchas veces personas que van, digamos, callando las cosas, ¿no? Y van acumulando conflicto con uno, con otro, con otro, con otro, y finalmente estallan, ¿no? Y a veces estallan con quien ni siquiera tenía nada que ver, ¿no? Entonces, finalmente, pues esa espiritualidad no es sana porque es como ir acumulando, acumulando los problemas y simplemente los ignora, ¿no? Y como que dice, bueno, lo dejo ahí, pero de alguna manera eso se está acumulando a la interna, ¿no? Y esa espiritualidad finalmente se está enfermando y muchas veces estallamos de mala manera, ¿no? Y quizás hasta con niños, ¿no? A veces el hijo, no sé, alguien que ni siquiera tenía nada que ver, a lo mejor cometió un pequeñísimo error y ahí se hace digamos, el problema de toda la acumulación que ha ido teniendo, ¿no? El ir subestimando los conflictos no hace que permite que, no, que nosotros podamos examinar nuestra vida interior, ¿no? Nuestra espiritualidad, nuestras emociones, el pensar de que todo está bien y que simplemente lo ignoramos, ¿no? Entonces, ahí creo que se planteaba un punto de inflexión, el hecho de que nosotros debemos trabajar con nuestros conflictos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Practicando conductas maduras y buenas, ¿no? Yo creo que esa expresión estuvo muy interesante, ¿no? Y claro, dentro de eso está el escuchar y hablar correctamente, ¿sí? Y entonces recordaba, ¿no? Tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para poder hablar. Porque aquí la clave en función de lo que usted planteaba está el escuchar, ¿no? Muchas veces en esto de no saber manejar los conflictos, nos llenamos de un ruido mental, ¿no? Es decir, nos imaginamos tantas cosas que no dejamos hablar a la otra persona, sino que mientras la otra persona quiere explicar, nosotros ya tenemos la película clara en nuestro cerebro y reaccionamos no dejándole hablar, ¿no? Y le interrumpimos y finalmente lo que va a pasar es que la otra persona tampoco se va a sentir escuchada, se va a sentir entendida y también generará su ruido mental y al final eso no va a llegar a nada bueno, ¿no? Termina la relación, no se pueden ver y la enemistad pues obviamente no va a dejar que la otra persona crezca espiritualmente, ¿no? Ninguno de los dos finalmente, porque los dos tendrán un conflicto ahí del cual no podrán salir. Sí, y entonces eso es importante, ¿no? Usted hablaba qué hacer al escuchar y qué hacer al hablar. Entonces, podríamos resumir que al escuchar nosotros tenemos que hacerlo en quietud y silencio, ¿sí? Meditando lo que estamos escuchando. Esto nos va a permitir también entrar en la otra persona y poder responder con sabiduría. Yo creo que esa parte es clave aquí, ¿no? Escuchar con quietud, con silencio, dejar el ruido mental que quizás nosotros estamos diciendo, este me está diciendo algo falso, este cree que yo soy un tonto, que yo soy un bobo, o todo este ruido mental que puede estar ahí en nuestra mente, ¿no? Y escucharle en quietud, silencio, reflexionar, incluso a veces ponernos en el lugar de la otra persona también es importante, ¿no? Y eso nos va a permitir ver qué está pensando la otra persona desde su interior. Y eso obviamente a nosotros nos va a permitir luego responder con sabiduría. Y entonces, ¿cómo respondemos con sabiduría? Tenemos que responder con respeto y mansedumbre en amor, porque esa es la clave. Si yo voy con palabra áspera, como lo dice la Biblia, finalmente lo que va a hacer es que el furor, el fuego del conflicto aumente, pero si yo voy con amor, con mansedumbre, con respeto, seguramente la otra persona se va a sentir escuchada, se va a sentir valorada. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que aunque de pronto ella sigue cerrada en su situación, al sentirse así, probablemente eh, va a darse cuenta bueno, bueno, es más fácil resolver el conflicto
aumentarles más leña al fuego, decimos así, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque pues se está sintiendo bien, o sea, se está sintiendo escuchada, se está sintiendo que la otra persona entiende la posición, aunque probablemente esté en contra de lo que piensa, ¿no? Pero se siente bien y finalmente pues van a llegar a una solución intermedia y bueno, y de alguna forma pues el conflicto se va a sanar. Pero cuando actuamos en un escuchar y un hablar correctamente. Yo creo que esa es una práctica de conducta madura y buena que ayudará mucho a resolver los conflictos. Pero si nosotros lo que hacemos es huir de los conflictos, lo que vamos a hacer es irlo acumulando, 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 acumulando. Y eso no es bueno porque finalmente nos vamos a enfermar desde nuestro interior y nuestra vida interior. Obviamente, si no está bien, eso se va a mostrar luego en nuestra vida exterior, ¿no? Es decir, en el cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Porque finalmente es así, o sea, nos enfermamos, mantenemos situaciones que somos irritables, ¿no? Porque tenemos tanto peso allí que no hemos resuelto que finalmente vamos a estar en una actitud así y que todos los demás nos van a ver, ¿no? Y van hasta alejarse porque dicen, no, una persona que se irrita, una persona que tiene conflictos que allí finalmente cualquier cosa la hace estallar, nadie quiere estar con esa persona. Pero si actuamos de la otra forma, escuchando y hablando, correctamente, ¿no es cierto? Dejando a un lado esos ruidos mentales, probablemente todos van a querer estar cerca de nosotros y los conflictos que podemos tener en nuestra vida, porque todos los vamos a tener, ¿no es cierto? Finalmente van a ser resueltos de manera muy fácil, ¿no? Y eso, ¿no? Y siempre, como usted dice, pidiendo a Dios que nos dé el momento, el lugar justo para poder actuar de esa manera, ¿no? Porque tampoco es que en ese momento del acalorado, ¿no? Y usted va y habla también con ruidos mentales, lo que va a ocasionar es que el conflicto sea más fuerte en lugar de irlo resolviendo, ¿no? Entonces, esa es más o menos una reflexión, pastor. No sé si usted quiere añadir algo al respecto. Sí, sí, sí. Finalmente, subrayando esto, ¿no? Yo creo que todo este análisis nos facilita en el sentido de que nos pone de por medio principios. Y entonces, cuando uno se maneja por principios también en la comunicación, entonces, ante los momentos complejos, vamos a saber cómo enfrentar las dificultades. Eso por un lado. Lo otro, el título del tema, es reconocer el problema. Entonces, así como yo puedo reconocer, y eso nos ha enseñado mucho este manual de estudio, cuando reconozco que sí siento algo, de que sí me está pasando algo, de que sí tengo una desaveniencia con tal o cual persona, eso ya es un punto que me favorece reconocer, pero no es suficiente. Debo tomar los procedimientos necesarios. Porque ¿qué me vale, bueno, pensar, recordar, sí, esto pasa con mi madre, mi padre, mi esposo, mi esposa, pero no voy a hacer nada? Ahora, se sobreentiende que no vamos a poder nunca hacer nada si no estamos viniendo primero al Señor para que sane de todas estas dolencias de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sabemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Así es, mi hermano pastor. Pues bueno, mi hermano, no sé si nos acompaña usted con Ok, una canción de despedida. sí, sí, lo hacemos entonces. Padre, muchas gracias por este tiempo maravilloso en que hemos podido meditar un poco, reflexionar. Oramos, Señor, que esto no lo olvidemos, que realmente sea un asunto práctico, que realmente tú nos des toda la sabiduría, no tanto esperando que venga un conflicto, sino aún en los tiempos de bonanza podamos estar siempre bajo tu palabra de sabiduría. Bendigo una vez más a cada persona que tomó un tiempito para poder escucharlo. Los bendecimos y pedimos tu mirada de amor sobre cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Amén. No sin antes extender una invitación, si usted vive aquí en nuestra ciudad, es la ciudad de Esmeraldas, aquí en Ecuador, nuestra congregación ofrecemos este tipo de orientación a través de la palabra. Así que si está a su alcance, la dirección es en el barrio del sector Las Palmas, sector norte de la ciudad, en la calle Barbisotti y Checa, en toda la esquina. Será usted siempre bienvenido. Será un privilegio tenerle por ahí. Bendiciones. Hasta pronto. Muchas gracias, mi hermano pastor. Recordar los horarios, mi hermano pastor, los días
martes y viernes de 5 a 6 de la tarde. Los domingos 8:30, 9:30 y 10:30 de la mañana tenemos tres servicios, pues será siempre de mucha bendición que ustedes nos puedan acompañar en la dirección del templo que les ha comentado nuestro hermano pastor. De mi parte, pues también asimismo, pues es todo y como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.